Los papeles del divorcio cayeron sobre el suelo de mármol como hojas muertas. Jessica Aid los miró fijamente, con las manos temblorosas y la vista nublada por las lágrimas que se negaba a dejar caer. 7 años. 7 años de intentos. 7 años de médicos, tratamientos y esperanzas que se desvanecían un poco más cada mes. 7 años fingiendo no oír los susurros. 7 años viendo cómo la familia de su marido la miraba como si estuviera rota. Y ahora esto. La madre de Miño estaba de pie en la puerta de la mansión de Gangnam, con el rostro tallado en hielo y desaprobación. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y marcharte. Los sirvientes se asegurarán de que no te lleves nada que pertenezca a esta familia. A Jessica se le cerró la garganta. ¿A dónde se supone que debo ir? Eso no es asunto mío. Deberías haber pensado en eso antes de atrapar a mi hijo en un matrimonio estéril. Su voz era afilada como cristales rotos. No eres coreana. Nunca serás coreana. Y ni siquiera puedes darnos un hijo para compensar la vergüenza de tu existencia. Las palabras golpearon como puños. Jessica había pasado 7 años aprendiendo el idioma, aprendiendo las costumbres, aprendiendo a inclinarse, a servir y a hacerse más pequeña. Había renunciado a su carrera, a sus amigos, a su país. Había soportado los susurros en las reuniones familiares, las miradas compasivas de las hermanas de Miño, la forma en que su suegra medía su valía en ecografías y pruebas de embarazo negativas. Y Miño, su marido, el hombre que había prometido amarla para siempre, estaba de pie en un rincón de la habitación, sin siquiera mirarla. Su silencio era más estridente que la crueldad de su madre. «No vas a decir nada», susurró Jessica con la voz quebrada. Él finalmente la miró a los ojos. No había nada allí. Ni amor, ni arrepentimiento, solo agotamiento. ¿Qué hay para decir? Mi madre tiene razón. Este matrimonio fue un error. 7 años desperdiciados. Necesito un hijo, un aire. Tú no puedes darme eso. Entonces, se acabó. Jessica sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que nunca sanaría. Lo había amado. Dios la ayudara. Lo había amado tan profundamente que se había perdido a sí misma tratando de ser suficiente para él. Y él la estaba desechando como si fuera basura. Muy bien, su voz ahora era firme, fría. Se secó las lágrimas y enderezó la espalda. Me iré, pero me llevaré el Mercedes. Pagué ese coche con mi dinero antes de casarnos. No te llevarás nada. La madre de Miño espetó. Todo lo que tienes proviene de la generosidad de esta familia. Te irás con la ropa que llevas puesta y estarás agradecida de que no te deportemos. Jessica miró a Miño por última vez. Él seguía sin mirarla a los ojos. Subió las escaleras hasta el dormitorio que habían compartido. La habitación donde había llorado hasta quedarse dormida más noches de las que podía contar. La habitación donde su matrimonio había muerto lentamente, mes a mes, hasta que no quedó nada más que cenizas. Hizo una sola maleta con su pasaporte, su teléfono, algo de ropa y el collar de su madre. Por lo que a ella respectaba, todo lo demás podía arder. Cuando bajó las escaleras, la madre de Miño la esperaba con 2 guardias de seguridad. Están aquí para acompañarte fuera de la propiedad y asegurarse de que no robas nada. Jessica se rió. Era un sonido hueco y quebrado. No te preocupes, no quiero nada de esta familia. Ya no. Los guardias la siguieron hasta la puerta. Estaba lloviendo. Por supuesto que estaba lloviendo. La lluvia otoñal de Seoul era fría e implacable, empapando su abrigo en cuestión de segundos. Se quedó de pie en la acera frente a la mansión, viendo cómo se cerraban las puertas. 7 años. 7 años de su vida perdidos. Bienvenidas a K-Fairy Tale Stories, amigas. Por favor, denle a me gusta, compartan y suscríbanse. Jessica caminaba, no sabía a dónde iba, solo quería alejarse. La lluvia ocultaba sus lágrimas, borraba los últimos restos de la mujer que había sido. La señora Choi Minho, la esposa perfecta, la nuera obediente. Esa mujer ya estaba muerta. Las calles de Gangnam se difuminaban a su alrededor. Coches de lujo, tiendas de diseño, mujeres con abrigos caros que llevaban bolsas de compras que costaban más de lo que Jessica había podido gastar en meses.
Este había sido su barrio, su prisión. Siguió caminando hasta que le dolieron los pies, hasta que la lluvia le empapó la piel, hasta que se encontró en Itaewon, el barrio de los extranjeros, donde al menos no destacaría tanto, donde su piel oscura no atraería miradas y susurros. Se derrumbó en un banco cerca de la estación de metro. Su teléfono vibró. 23 llamadas perdidas del abogado de la madre de Miño, probablemente para asegurarse de que entendía las condiciones de su silencio. El acuerdo prenupcial que había firmado significaba que no obtendría nada. Ni una sola cosa, ni siquiera una compensación por los años que había sacrificado. Había sido estúpida, tan estúpida. Había confiado en el amor. Había creído en él para siempre. Y ahora estaba sentada en un banco bajo la lluvia, sin ningún sitio a donde ir y sin nadie a quien llamar. Su visado estaba vinculado a su matrimonio. Sin Miño, tenía 30 días para abandonar Corea. 30 días para empaquetar 7 años de su vida y desaparecer. La lluvia seguía cayendo. Jessica cerró los ojos y se preguntó si era posible morir de un corazón roto. Entonces se detuvo un coche. No era un coche cualquiera, sino un Mercedes clase S negro, con las ventanillas tan oscuras que no podía ver el interior. El tipo de coche que susurraba dinero y peligro a partes iguales. La puerta trasera se abrió. Jessica, dijo una voz, su nombre en una voz como humo y whisky y algo más oscuro. Levantó la vista. El hombre del asiento trasero era coreano, tal vez de unos 30 años. Vestía un traje negro que le quedaba como un guante. Su rostro era todo ángulos afilados y belleza peligrosa. Pómulos altos, mandíbula fuerte, ojos que tenían una intensidad que le cortaba la respiración. Nunca lo había visto en su vida. ¿Cómo sabes mi nombre? Sube al coche. No era una petición. El instinto de supervivencia de Jessica se activó. No te conozco, yo te conozco. Su voz era tranquila, absoluta. Sé que estabas casada con Choi Miño, sé que su familia acaba de echarte, sé que no tienes a dónde ir. Lo sé todo sobre ti, Jessica A. Y ahora mismo te estoy ofreciendo una opción. Puedes quedarte sentada bajo la lluvia y esperar a que inmigración te deporte. O puedes subir a este coche y dejar que te dé lo que te quitaron. Lo que me quitaron a mí. Todo. Poder, venganza, una razón para vivir. Su sonrisa era afilada como un cuchillo y una forma de hacerles arrepentirse de haberte tratado como si no valieras nada. Jessica debería haber corrido, debería haber gritado, debería haber hecho cualquier cosa menos lo que hizo. Se levantó, caminó hacia el coche y se subió. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic que sonó como el destino encajando en su sitio. El hombre extendió la mano. Kang Min-ho, no tengo ninguna relación con tu exmarido. Antes de que preguntes, conozco a su familia lo suficientemente bien como para despreciarla. Jessica le dio la mano. Su apretón era cálido, firme, deliberado. ¿Quién eres? El propietario de la mitad del distrito de entretenimiento Souls, el hombre al que la familia de tu exmarido le debe 3.000 millones. Y, desde hace 10 minutos, el hombre que ha decidido que eres demasiado valiosa como para desperdiciarte en la inmigración. Su pulgar rozó los nudillos de ella. También soy el hombre que se va a casar contigo. Jessica retiró la mano bruscamente. Disculpa, ya me has oído. El coche empezó a moverse. Necesito una esposa por motivos de negocios. Tú necesitas un visado y venganza. Podemos ayudarnos mutuamente. Esto es una locura. Es práctico. Se recostó contra el asiento de cuero. Te proporcionaré todo lo que necesites. Apartamento, dinero, visado, protección. A cambio, tú desempeñarás el papel de mi esposa en público. Asistirás a eventos. Estarás guapa. Harás que tu exmarido y su familia se den cuenta de lo que han perdido. Y en privado, mantendremos vidas separadas. Tú harás lo que quieras. Yo haré lo que quiera. Sin expectativas, sin presiones, solo un acuerdo mutuamente beneficioso. Jessica lo miró fijamente. Hablaba en serio, completamente en serio. ¿Me estás pidiendo que me case de mentira? Yo te estoy ofreciendo un arma. Sus ojos se clavaron en los de ella. Tu exmarido te abandonó porque no podías darle un hijo. Yo te ofrezco la oportunidad de demostrarle que tú nunca fuiste el problema,
que siempre fuiste más que suficiente, que su familia cometió el mayor error de su vida al subestimarte. Y todo lo que tengo que hacer es fingir ser tu esposa. Todo lo que tienes que hacer es ser tú misma. Él sonrió, hermosa, fuerte y completamente intocable. Todo lo que intentaron destruir. El coche se detuvo frente a un edificio en Gangnam. No era un edificio cualquiera, sino una de las torres residenciales más caras de Seúl, el tipo de lugar que Jessica solo había visto desde fuera. El ático de Kang Min-ho estaba en la última planta. Ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, muebles que parecían obras de arte, una cocina más grande que el dormitorio que había compartido con su exmarido. Aquí es donde vivirás. Se acercó a las ventanas. La suite principal está por allí. Yo tengo un apartamento independiente en la planta de abajo. Mantendré las apariencias en público. En privado, tendrás total libertad. A Jessica le daba vueltas la cabeza. ¿Por qué yo? ¿Por qué no cualquier otra mujer? Porque tú tienes algo que ellas no tienen. Se volvió hacia ella. Fuego. Lo has perdido todo y sigues en pie, sigues luchando. Te vi caminar bajo la lluvia durante 2 horas. No lloraste, no te derrumbaste, simplemente seguiste adelante. Bajó la voz. Esa es la fuerza que necesito a mi lado, no una princesa de la alta sociedad que se derrumba ante la presión. Tú, Jessica, contemplaste la ciudad. Las almas se extendían debajo como un reino al que una vez había soñado pertenecer. Un reino que la había rechazado. Escupida. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? La verdad. La verdad. Kang Min-ho se acercó. Su presencia era abrumadora, magnética. Quiero destruir a la familia Choi. El padre de tu exmarido malversó fondos de mi empresa. Me debe 3.000 millones uno y se niega a pagarlos. Dice que no tengo pruebas, que no tengo influencia. Pero un escándalo podría arruinarlos. ¿Y qué podría ser más escandaloso que su nuera repudiada casándose con su mayor rival? El corazón de Jessica latía con fuerza. ¿Quieres utilizarme para vengarte? Quiero darte venganza. Hay una diferencia. Ahora estaba tan cerca que ella podía oler su colonia. Algo caro y oscuro. Tienes todo el derecho a odiarlos, todo el derecho a querer que sufran. Solo te estoy ofreciendo las herramientas para que eso suceda. Y si digo que no, entonces te llevaré de vuelta a 8-1 y te desearé suerte. Sus ojos estaban completamente serios. No obligo a nadie a nada, Jessica. Esta es tu elección, tu vida, tu futuro. Solo te ofrezco una alternativa a la destrucción. Debería decir que no. Debería marcharse. Debería volver a Nigeria y reconstruir su vida lejos de este lugar que la había destrozado. Pero la idea de que Minho la viera así, prosperando, casada con alguien más poderoso que toda su familia. La idea de la cara de su madre cuando se diera cuenta de que Jessica no había desaparecido, que no había sido borrada. La idea de la venganza era embriagadora. Lo haré. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Kang Minho sonrió. Era algo hermoso y terrible. Bien. Nos casaremos mañana. Ceremonia civil. En privado. Luego, en 2 semanas, asistiremos a la gala benéfica donde se reúne toda la élite de Seoul, incluida la familia de tu exmarido. Nos aseguraremos de que sepan exactamente lo que han perdido. Jessica se sintió como si estuviera al borde de un precipicio. Un paso adelante y todo cambiaría. No habría vuelta atrás. Mañana, repitió, tan rápido. No pierdo el tiempo cuando sé lo que quiero. Él extendió la mano y le apartó un mechón de pelo mojado detrás de la oreja. El gesto fue suave, inesperado. Y ahora mismo quiero que estés a mi lado. No porque estés destrozada, ni porque necesites que te salven, sino porque eres la única mujer en Seoul lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a lo que se avecina. Esa noche, Jessica se quedó de pie en la suite principal del ático, mirando su reflejo en el espejo que ocupaba toda la pared. La habitación era más grande que toda la primera planta de la casa de su infancia en Lagos. La cama parecía propia de un palacio. El armario estaba vacío esperando a ser llenado. Ella seguía llevando la ropa empapada por la lluvia, aún asimilando el hecho de que había aceptado casarse con un completo desconocido.
Un desconocido peligroso, un hombre que la miraba como si fuera un arma que quería empuñar. Su teléfono vibró. Minho por fin llamaba, por fin se preocupaba lo suficiente como para comprobar si estaba viva. Casi no contestó. Entonces pensó en lo que Kang Minho había dicho sobre el fuego, sobre la fuerza, sobre no dejar que la quebraran. Respondió, Jessica. La voz de Minho estaba tensa. ¿Dónde estás? Mi madre está preocupada. Mentiroso. A su madre no le importaba si Jessica vivía o moría. ¿Estás bien? ¿Necesitas dinero? Puedo enviarte dinero para un hotel hasta que resuelvas las cosas. Jessica se rió. Fue una risa aguda, frágil. Ya lo tengo todo resuelto. No necesito tu dinero. Bien. Eso está bien. Sonaba aliviado. Entonces, ¿te vas de Corea? ¿Vuelves a Nigeria? No, la palabra era robar. Me quedo. Me voy a casar. De hecho, mañana. Silencio. Un largo silencio de sorpresa. ¿Qué? Ya me has oído. Me voy a casar con alguien que realmente me quiere. Alguien que ve mi valor. Alguien que nunca me tiraría como si fuera basura. Jessica, ¿no puedes? Sí que puedo. Lo voy a hacer. Sintió algo feroz surgiendo en su pecho. Disfruta de tu vida, mijo. Espero que tu próxima esposa te dé todo lo que deseas. Luego colgó. Que se ahogue con eso, que su madre entre en pánico, que se pregunten quién la ha encontrado, quién la querría. Mañana empezarán a entenderlo. Mañana todo cambiaría. Se acercó a la ventana. El alma brillaba abajo. Una ciudad de luces y sombras y peligrosas posibilidades. En algún lugar de esta ciudad, Kang Minho estaba planeando su venganza. Y Jessica se lo estaba permitiendo. Que Dios la ayudara, se lo estaba permitiendo. La mañana llegó demasiado rápido. Jessica se despertó y encontró la ropa preparada sobre la cama, un vestido sencillo pero elegante de color azul oscuro, zapatos que le quedaban perfectamente, joyas que parecían auténticas y probablemente lo eran. Había una nota. Ponte esto. El coche sale al mediodía. Kung Min-ho. Se duchó en el enorme cuarto de baño. Dejó que el agua caliente lavara los últimos restos del día anterior. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. 7 años de humillaciones las habían cambiado, las habían apagado, le habían hecho olvidar quién era antes. Soul, antes de niño, antes de que aprendiera a pedir perdón por existir. Hoy lo recordaba. El vestido le quedaba perfecto. Los zapatos hacían que sus piernas parecieran infinitas. Las joyas reflejaban la luz. Parecía cara, poderosa, como una mujer que pertenecía a mansiones y coches privados, como alguien por quien valía la pena luchar. El coche esperaba al mediodía. Exactamente. El conductor abrió la puerta sin decir nada. Jessica se deslizó en el asiento trasero. Kang Minho ya estaba allí. Estaba guapísimo con su traje gris oscuro. Sus ojos la recorrieron lentamente, evaluándola. Perfecto. Su voz era aprobatoria. Pareces hecha para estar a mi lado. Parece que me estoy disfrazando. Tú pareces una reina. Le entregó una pequeña caja. Esto es tuyo. Ella la abrió. Dentro había un anillo de boda. No era un anillo cualquiera, sino una banda de platino con un diamante tan grande que parecía obsceno. Esto es demasiado. Es justo lo necesario. Cogió el anillo y se lo deslizó en el dedo. El metal estaba caliente por haber estado en su bolsillo. Estás a punto de convertirte en la señora de Kang Minho. Tienes que estar a la altura. ¿Y tú? No necesitas un anillo. Sacó un anillo de platino a juego de su bolsillo. Yo tengo el mío. Se lo puso en su propio dedo. Ya está. Ahora hacemos juego. La oficina del registro civil era tranquila y eficiente. Rellenaron los papeles y firmaron los documentos. Una empleada los declaró casados con una voz que sugería que lo había hecho 1000 veces y que lo haría 1000 más. No se parecía en nada a la primera boda de Jessica. Aquella había sido una gran ceremonia, tradicional. La familia de Minho no había escatimado en gastos y se había asegurado de que todo el mundo supiera lo generosos que estaban siendo al permitir que su hijo se casara con una extranjera. Esto era solo papeleo, solo firmas, solo dos desconocidos que se unían legalmente por razones que no tenían nada que ver con el amor.
y, de alguna manera, parecía más sincero. Cuando salieron, Kung Min-ho se volvió hacia ella. Su expresión era indescifrable. Enhorabuena, señora Kang. Ahora está casada con el hombre más peligroso de Seoul. Y tú estás casada con la decepción más notoria de Seoul. La voz de Jessica sonaba seca. Formamos una buena pareja. Somos un arma. Le abrió la puerta del coche. Y en 2 semanas le mostraremos a la familia de su exmarido exactamente lo que pasa cuando se desecha algo precioso. Las 2 semanas siguientes pasaron en una extraña nebulosa. Kang Min-ho rara vez estaba en casa. Cuando estaba, era educado, distante, profesional. Le traían la comida, le preguntaba si necesitaba algo, se aseguraba de que tuviera dinero y libertad para hacer lo que quisiera. Pero nunca la tocó, nunca se quedó, nunca la miró con otra cosa que no fuera ese mismo cálculo evaluador. Jessica pasaba los días explorando el alma como una turista, comprando ropa con la tarjeta de crédito que él le había dado, arreglándose el pelo, las uñas, aprendiendo a parecer que pertenecía a su mundo. Por la noche, se quedaba de pie junto a la ventana y observaba la ciudad. Se preguntaba en qué se había metido. Se preguntaba si la venganza sería tan dulce como esperaba. Entonces llegó la noche de la gala benéfica. Jessica se miró en el espejo y apenas se reconoció. El vestido era una obra maestra, de un verde esmeralda intenso que hacía brillar su piel oscura. Se ajustaba a sus curvas en todos los lugares adecuados. La espalda era escotada, atrevida, escandalosa, perfecta. Kang Min-ho entró en la habitación y se detuvo. Por primera vez desde que ella lo conoció. Su compostura se quebró, sus ojos se agrandaron, se le cortó la respiración, apretó con fuerza la copa de whisky que sostenía. Jessica. Se acercó a ella lentamente. Estás preciosa. Ella se volvió hacia él, peligrosa, intocable. Su voz era áspera. Todo eso y más. La rodeó lentamente. El jade resalta el dorado de tu piel. El corte muestra tu fuerza. Y esa expresión sonrió. Esa expresión dice que estás a punto de destruir a todas las personas que alguna vez te subestimaron. ¿Es eso lo que ves? Eso es lo que todos verán. Se detuvo frente a ella. Levantó la mano hacia su rostro, flotando, sin llegar a tocarla. ¿Puedo? Jessica asintió. No confiaba en su voz. Sus dedos trazaron su mandíbula. Suave, reverente. Eres la mujer más hermosa que he visto nunca, y esta noche eres mía. La palabra le provocó un escalofrío. Tuya, mi esposa, mi compañera, mi igual. Sus ojos se clavaron en los de ella. Todos los hombres de esa sala te desearán. Todas las mujeres te envidiarán a ti y a tu exmarido. Su sonrisa se volvió afilada. Tu exmarido se dará cuenta de que cometió el peor error de su miserable vida. El corazón de Jessica latía a toda velocidad. Se suponía que esto era un negocio falso, una venganza. Entonces, ¿por qué su tacto le parecía fuego? ¿Por qué sus palabras la hacían sentir vista de una manera que nunca antes había sentido? La gala se celebró en uno de los hoteles más exclusivos de Seúl, el tipo de lugar donde una sola noche costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. El salón de baile brillaba con candelabros, champán y la flor innata de la sociedad coreana. La mano de Kang Min-ho descansaba sobre la espalda de Jessica mientras entraban. El contacto era ligero, posesivo, protector. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Jessica oyó los susurros inmediatamente. Ese es Kang Min-ho. ¿Quién es la mujer? Nunca la había visto antes. Es preciosa. ¿Es extranjera? Debe de ser alguien importante. Entonces llegaron al centro del salón de baile y Jessica los vio. Minho y su familia. Su madre estaba rodeada de un círculo de esposas de la alta sociedad. Su padre hablaba con socios comerciales. Sus hermanas estaban juntas, susurrando. Y Minho, su exmarido, estaba de pie con una mujer del brazo. Joven, coreana, bonita, con un aire delicado y frágil. El tipo de mujer que su madre aprobaría. El tipo de mujer que le daría los hijos que él quería. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Jessica vio cómo se le ponía pálido el rostro, cómo se le abría la boca,
cómo la miraba como si estuviera viendo un fantasma. Entonces Kang Minho la atrajo hacia él y le rozó la oreja con los labios. Respira, sonríe y deja que se ahoguen en su arrepentimiento. Jessica sonrió. Era una sonrisa radiante, devastadora, la sonrisa de una mujer que había renacido de sus cenizas. Minho se dirigió hacia ellos. Su familia los siguió como depredadores que huelen la sangre. El corazón de Jessica latía con fuerza, pero la mano de Kang Minho se mantuvo firme en su espalda, estabilizándola, recordándole que ya no estaba sola. Jessica. La voz de Minho estaba ahogada. ¿Qué haces aquí? Asisto a una gala benéfica con mi marido, señaló a Kang Minho. ¿Te acuerdas de Kang Minho, verdad? El rival empresarial de tu familia. La madre de Minho se había puesto pálida. Eso es imposible. Te divorciaste hace solo 2 semanas y yo me acabo de casar. La voz de Jessica era dulce como el veneno. Con un hombre que realmente me valora, que ve mi valía, que nunca me tiraría como si fuera basura. Kang Minho le tendió la mano a Minho. Era un gesto de poder, deliberado, desafiante. Enhorabuena por tu divorcio. Tengo que darte las gracias. En realidad, si no hubieras sido tan estúpido como para dejar marchar a Jessica, nunca habría tenido el placer de convertirla en mi esposa. Minho ignoró la mano. Sus ojos estaban fijos en Jessica, llenos de algo que parecía arrepentimiento, como pérdida. No puedes hablar en serio. Te has casado con él. Es peligroso, Jessica. Todo el mundo sabe lo que hace. Todo el mundo sabe lo que hiciste. La voz de Jessica era gélida. Todo el mundo sabe que abandonaste a tu esposa porque no podía darte un hijo. Todo el mundo sabe que tu familia es cruel y despiadada y que valora más los lazos sanguíneos que a los seres humanos. Así que sí, me casé con él porque es todo lo que tú no eres. La palabra quedó suspendida en el aire como una bofetada. La nueva novia de Miño le tiró de la manga. ¡Oa, vámonos! Pero Miño no podía apartar la mirada de Jessica. Pareces feliz. Jessica sonrió. La sonrisa le llegó a los ojos. Lo soy. Ken Miño la alejó antes de que nadie pudiera decir nada más. Caminaron entre la multitud. Jessica sentía todas las miradas sobre ellos. Sentía los susurros que los seguían. Sentía el poder de su transformación. Ya no era la mujer destrozada a la que habían abandonado. Era la señora Kang Minho. Y eso significaba algo en este mundo. Llegaron al balcón. El horizonte se extendía debajo de ellos. Kang Minho la soltó y sirvió champán para ambos. Lo has hecho muy bien. Pensé que me iba a poner enfermo. Has estado magnífica. Le entregó una copa. Esa mirada en su rostro. Eso lo valía todo. Jessica dio un largo sorbo. ¿Por qué me siento tan bien? Porque la venganza siempre sienta bien. Durante un rato se apoyó en la barandilla, luego se desvanece, y te das cuenta de que sigues estando rota, solo que de otra manera. Su honestidad la sorprendió. Parece que lo sabes por experiencia. Lo sé. Sus ojos estaban distantes. He pasado años intentando destruir a las personas que me hicieron daño, y lo único que he conseguido es ser más fría, más dura, más solitaria. Entonces, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te ofreces a ayudarme? Porque quizá ayudarte me haga sentir diferente. La miró. Quizá ayudar a otra persona a vengarse cure algo en mí que mi propia venganza nunca pudo curar. Se quedaron en silencio. El aire nocturno era fresco. La ciudad zumbaba abajo. Dentro, la gala continuaba. Pero aquí fuera, solo estaban ellos. Dos personas destrozadas fingiendo estar enteras. Jessica. La voz de Kang Minho era suave. Sí. Gracias por hacer esto, por interpretar este papel. Ella se volvió hacia él. Ya no parece que sea interpretar un papel. No. Sus ojos se clavaron en los de ella. No lo parece. Entonces él la besó. Jessica no sabía quién se había movido primero. No le importaba. Su boca estaba caliente contra la de ella. Sus manos le acariciaban la cara. Ella se derritió en sus brazos. 7 años. 7 años de frío deber. De intentar ser suficiente, de un amor condicional y cruel. Esto era diferente. Esto era como una elección, como el fuego, como algo que podía consumirlos a ambos. Ken Minho se apartó, respirando con dificultad. Su frente descansaba contra la de ella. Esto no formaba parte del plan. Lo sé, pero me parece lo correcto.
Me parece peligroso. Ella abrió los ojos. Quizás me gusta lo peligroso. Quizás. Su pulgar le acarició la mejilla. Quizás ambos estamos jugando con fuego. Entonces quemémonos. Apenas había pronunciado las palabras cuando él volvió a besarla, esta vez más profundamente, con desesperación, como si se hubiera estado conteniendo y finalmente no pudiera más. No volvieron al interior, abandonaron la gala antes de tiempo y regresaron al ático en un silencio tenso. Cuando entraron en el ascensor, Kang Minho la atrajo hacia él. Sus manos estaban en su cintura, su boca en su cuello. Jessica, le susurró contra la piel. Dime que pare. No puedo. Ella le acarició el pelo con los dedos. No quiero que pares. Apenas habían cruzado la puerta del ático cuando empezaron a quitarse la ropa. Su chaqueta, sus zapatos, su camisa, su vestido, todo tirado en el suelo. Se tambalearon hacia el dormitorio, con las manos por todas partes, las bocas desesperadas, años de soledad y dolor canalizados en ese momento, el uno en el otro. La puerta del dormitorio se cerró detrás de ellos. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas y por primera vez en 7 años, Jessica se sintió viva, deseada, completa. Las manos de Kang Minho recorrieron sus curvas. Su boca adoraba su piel. Cuando se apartó para mirarla, sus ojos estaban oscuros por el deseo. Eres perfecta. Su voz era áspera. Cada parte de ti es perfecta. No lo soy. Para mí sí lo soy. La besó de nuevo. Y cualquiera que te haya hecho sentir menos que perfecta es un tonto. Su unión fue lenta, intensa. Él se tomó su tiempo, aprendiendo de ella, saboreándola, haciéndola sentir cosas que nunca antes había sentido. Cuando finalmente se movieron como uno solo, Jessica se olvidó de la venganza. Se olvidó de Miño. Se olvidó de todo excepto de esto. El calor entre ellos. La forma en que él la miraba como si fuera preciosa. La forma en que su cuerpo respondía a sus caricias. Se movieron juntos, construyendo algo explosivo. Cuando llegó la liberación, los destrozó a ambos. Jessica gritó. Los brazos de Kang Minho la abrazaron con fuerza. Se derrumbaron juntos, respirando con dificultad, con el corazón acelerado, mientras el mundo se recompuso lentamente a su alrededor. Kang Minho la atrajo hacia sí. Su mano le acarició la espalda. Jessica enterró la cara en su cuello. Esto lo cambia todo, susurró. Lo sé, dijo él en voz baja. ¿Está bien? Ella levantó la cabeza, lo miró a los ojos y vio vulnerabilidad, algo real bajo toda esa belleza peligrosa. Sí, lo besó suavemente. Está bien, se quedaron dormidos, entrelazados. Las luces de la ciudad pintaban patrones en su piel. Dos personas rotas que habían encontrado algo inesperado, algo precioso, algo que podría curarlos a ambos. La mañana llegó suave y dorada. Jessica se despertó envuelta en sábanas caras y en los brazos de Kang Minho. Él ya estaba despierto, mirándola. Buenos días. Su voz era áspera por el sueño. Buenos días. Ella se estiró. Su cuerpo le dolía de la mejor manera posible. Anoche fue un error, concluyó él. El corazón de Jessica se encogió. Oh, pero el tipo de error que quiero volver a cometer. Su sonrisa era devastadora. Y otra vez, hasta que ninguno de los dos pueda pensar con claridad. Ella se rió, invadida por el alivio. Me has asustado. Bien. La atrajo hacia él. Deberías estar asustada. Soy peligroso. Recuerda que también eres el hombre que me ha hecho sentir deseada por primera vez en 7 años. Su expresión se suavizó. Eres deseada, Jessica. Tan deseada que me está volviendo loco. Se quedaron en la cama durante horas, hablando, tocándose, conociéndose de una forma que no tenía nada que ver con la venganza, los negocios o los matrimonios falsos. Él le contó sobre su infancia, sobre cómo creció rodeado de violencia, sobre cómo construyó su imperio desde la nada, sobre los enemigos que querían verlo muerto. Ella le contó sobre Nigeria, sobre su familia, sobre cómo llegó a Corea llena de sueños, sobre cómo esos sueños murieron lentamente
bajo la crueldad de Minho. Los dos somos sobrevivientes, dijo ella en voz baja. Sí, dijo él, besándole la frente. Y quizá por eso esto funciona, porque nos entendemos, porque no necesitamos arreglarnos, solo entendernos. Exacto. Un golpe en la puerta los interrumpió. Kang Minho maldijo en coreano. ¿Qué? Se oyó la voz de su asistente. Jefe, tiene que ver las noticias ahora mismo. Se vistieron rápidamente y corrieron al salón. La televisión ya estaba encendida. Los titulares helaban la sangre a Jessica. Última hora. Kang Minho se casa con la exmujer de su rival empresarial. Debajo había una foto de la noche anterior. Kang Minho y Jessica besándose en el balcón. Alguien la había tomado a través del cristal. Alguien los había traicionado. La noticia estaba en todas partes. En todos los sitios web de noticias, en todos los blogs de cotilleos, en todas las páginas de sociedad. La cara de Jessica pegada a la de Kang Minho. Su nombre, su divorcio, su nuevo matrimonio, todo al descubierto. Lo siento mucho. La voz de Kang Minho estaba cargada de rabia. Descubriré quién ha sido. Lo destruiré. Jessica miró fijamente la pantalla. Su propio rostro, el titular que la tildaba de cazafortunas, oportunista, extranjera que había seducido al hombre más peligroso. Entonces se echó a reír. Kang Minho la miró fijamente. ¿Te estás riendo? ¿No lo ves? Ella se volvió hacia él, con los ojos brillantes. Esto es perfecto. Es exactamente lo que queríamos. Hacerles ver, hacerles arrepentirse. Bueno, ahora todo el mundo en Seoul lo sabe. Saben que no desaparecí. Saben que no me derrumbé. Saben que encontré a alguien mejor. Él estudió su rostro. No estás enfadada. Estoy furiosa. Lo estaba, pero también eufórica. Pero no voy a dar marcha atrás. No voy a esconderme. Si quieren hacerme infame, bien. Seré infame. Seré la mujer que resurgió de sus cenizas, que se casó bien, que ganó. Su sonrisa fue lenta, depredadora. Esa es mi chica. No soy tu chica. Caminó hacia él. Le acarició el pecho con las manos. Soy tu esposa, y la distinción importa, esposa. Él le cogió las manos y se las besó. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, Jessica volvió a mirar la televisión, donde se emitía la noticia que estaba destruyendo su reputación y construyendo su leyenda al mismo tiempo. Ahora les daremos algo de lo que hablar de verdad. Durante la semana siguiente, Jessica y Kang Minho se convirtieron en la pareja más comentada de Seoul. Cada aparición estaba calculada. Cada sesión fotográfica era estratégica. Asistían a inauguraciones de restaurantes, exposiciones en galerías, eventos benéficos, siempre juntos, siempre tocándose, siempre mirándose como si el mundo fuera a acabar al día siguiente. Los rumores los seguían a todas partes. ¿Te has enterado? La echaron sin nada. Ahora mírala. Esos diamantes son auténticos. He oído que Kang Minho está obsesionado con ella. Dicen que rechazó 3 negocios para llevarla a París. La familia de Minho guardó silencio públicamente, pero el teléfono de Jessica no paraba de sonar. Mensajes de Minho, de su madre, de sus hermanas, todos diciendo diferentes versiones de lo mismo. Estás haciendo el ridículo. Estás montando un espectáculo. Vuelve. Podemos hablar. Jessica borró todos los mensajes sin leer más allá de la primera línea. Había terminado con esa familia. Había terminado con su crueldad disfrazada de preocupación. Pero en privado, en los momentos de tranquilidad, la duda se apoderaba de ella. Una noche, tumbada en la cama de Kang Minho, con su brazo alrededor de ella, finalmente lo expresó. ¿Qué pasará cuando dejen de preocuparse? Cuando el escándalo se calme, cuando ya no nos seamos útiles el uno al otro. Él se quedó callado durante tanto tiempo que ella pensó que se había quedado dormido. Entonces, él la abrazó con más fuerza. ¿Y si te dijera que ya no me importa el escándalo? ¿Y si te dijera que esto dejó de ser falso en el momento en que te besé? El corazón de Jessica dio un vuelco. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero que esto sea real. Su voz era áspera. Te quiero, no como arma, no como venganza, solo como tú, Jessica, desordenada, rota
y perfecta. Quiero que seas mi esposa en todos los sentidos que importan. Ella se giró entre sus brazos, lo miró a los ojos y vio allí la verdad, la vulnerabilidad. Miño, ¿qué es lo que me da miedo? Que este sentimiento sea igual al de mi primer matrimonio. Perderme de nuevo, convertirme en la posesión de alguien en lugar de en su compañera. Tú nunca podrías ser la posesión de nadie. Él le acarició la cara. Eres demasiado fuerte para eso, demasiado feroz. Y yo no quiero poseerte, Jessica. Quiero estar a tu lado, como pareja igualitaria, en todo. Entonces demuéstramelo. Demuéstrame que esto es diferente. Demuéstrame que puedo confiar en esto. Lo haré. La besó suavemente. Todos los días durante el resto de nuestras vidas. Te lo demostraré. La mañana trajo consigo el caos. Jessica se despertó con su teléfono explotando de notificaciones. Kang Minho ya estaba en la sala de estar, con el rostro tallado en piedra, viendo las noticias. ¿Qué ha pasado? Ella se acercó a él. Él señaló la pantalla. La familia de Minho había concedido una entrevista. Su madre estaba sentada en su mansión de Gangnam, elegante y herida, contando a los periodistas cosas sobre Jessica, sobre cómo había sido una cazafortunas desde el principio, cómo había atrapado a Minho con falsas promesas, cómo había robado a la familia antes de marcharse. Todo mentiras, mentiras maliciosas y calculadas diseñadas para destruir por completo la reputación de Jessica. Dicen que me llevé joyas, dinero, que falsifiqué cheques. La voz de Jessica temblaba. Nada de eso es cierto. Lo sé. Kang Minho apretó la mandíbula y dijo, les haré pagar por cada palabra. ¿Cómo? Ella se volvió hacia él. ¿Cómo vas a luchar contra esto? Son una de las familias más respetadas de Seúl. La gente les creerá, no cuando hayamos terminado. Sacó su teléfono, hizo una llamada y habló en coreano rápidamente, de forma que Jessica apenas podía seguirle. Cuando colgó, su expresión era peligrosa. Tengo abogados redactando demandas por difamación. Tengo investigadores recopilando toda la información comprometedora sobre la familia Choi y tengo contactos en todos los principales medios de comunicación de Seúl. Esta noche se sabrá la verdad. ¿Qué verdad? ¿Que el padre de Minho malversó fondos de su propia empresa? ¿Que su madre lleva 5 años teniendo una aventura con el socio de su marido? ¿Que el propio Minho tiene un problema con el juego que le ha costado a la familia más de 2.000 millones? Su sonrisa era afilada. La verdad de que la familia Choi está podrida hasta la médula, y tengo pruebas de todo ello. Jessica lo miró fijamente. Has estado investigándolos todo este tiempo, desde el momento en que decidí casarme contigo. Se acercó a ella y le tomó las manos. Te lo dije, Jessica. Protejo lo que es mío, y ahora tú eres mía. Cada parte de ti, tu reputación, tu dignidad, tu futuro. Nadie puede destruir eso. Ni siquiera la familia más respetada de Seúl. Pero esto desencadenará una guerra. Bien, sus ojos eran feroces. Que intenten luchar contra mí. Que vean lo que pasa cuando nos subestiman. Juntos somos más fuertes de lo que ellos podrían imaginar. La guerra fue rápida y brutal. Al mediodía, el equipo de Kang Mo había publicado las pruebas. Registros financieros, recibos de hotel, deudas de juego, fotos que destruyeron reputaciones cuidadosamente mantenidas. Internet explotó. La familia Choi pasó de ser respetada a ser vilipendiada en cuestión de horas. El padre de Minho dimitió de su empresa. Su madre dejó de aparecer en público. Sus hermanas borraron sus cuentas en las redes sociales. Y el propio Minho, Jessica, lo vio en las noticias con aspecto vacío y destrozado, leyendo una declaración preparada sobre asumir la responsabilidad de las acciones de su familia. Debería haber sentido satisfacción, debería haberse sentido reivindicada. En cambio, solo se sentía vacía. Verlo derrumbarse no curó las heridas que él le había dejado. Solo le recordó cuánto tiempo había perdido amando a alguien que nunca lo mereció. Kang Min-ho la encontró de pie junto a la ventana, mirando fijamente a Seoul. ¿Estás bien? Pensé que la venganza me haría sentir mejor. Su voz era tranquila. Solo me siento triste.
La venganza siempre lo hace. Se colocó a su lado. Por eso intenté advertirte. No arregla lo que está roto, solo rompe otras cosas. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Porque a veces hay que romper cosas antes de poder reconstruirlas. La giró para que lo mirara. La familia Choi tenía que caer. No por nosotros, sino porque estaban haciendo daño a la gente, utilizando su poder para aplastar a cualquiera que consideraran inferior. No solo nos vengamos, Jessica. Hicimos justicia. Ella se inclinó hacia él. ¿Cuándo te volviste tan sabio? No lo soy. Él la rodeó con sus brazos. Solo soy bueno fingiendo. Ella se rió a pesar de todo. Se quedaron allí abrazados mientras fuera la ciudad bullía con el escándalo y la destrucción. Dos personas que habían empezado esto como un juego y acabaron encontrando algo real. 3 semanas más tarde, Jessica estaba en la consulta del médico, mirando los resultados de las pruebas que lo cambiaban todo. El médico sonrió. Enhorabuena, señora Kang, está embarazada. El mundo de Jessica se tambaleó. Eso es imposible, no puedo. Lo he intentado durante 7 años. El médico miró su expediente. A veces, el estrés puede afectar a la fertilidad. Cuando se elimina el estrés, el cuerpo responde. Está de unas 6 semanas. Todo parece estar bien. Jessica salió al cabo de unos días. Condujo de vuelta al ático en piloto automático. Su mente daba vueltas. Embarazada. Estaba embarazada después de 7 años intentándolo. 7 años de tratamientos, esperanza y devastación. 7 años en los que le habían dicho que estaba rota. Y ahora con Kang Min-ho, ahora que ni siquiera lo estaba intentando, la ironía era casi insoportable. Lo encontró en su oficina revisando contratos. Levantó la vista cuando ella entró. Su sonrisa se desvaneció al ver su rostro. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Kang Min-ho se quedó muy quieto. ¿Qué? Estoy embarazada. 6 semanas. La voz de Jessica temblaba. Pensaba que no podía. 7 años intentándolo con Miño y nada. Y ahora su silla se echó hacia atrás. Se puso de pie frente a ella. Jessica. Ella rompió a llorar. No sé si esto es bueno o malo. No sé si tú quieres esto. No sé si yo quiero esto. Esto no era parte de nuestro plan. Se suponía que esto era falso y ahora es real, y tengo mucho miedo. Shh. La atrajo hacia él. Le acarició la espalda con la mano. Respira. Solo respira. Lo siento. No sé por qué ha pasado esto. Lo siento. No te disculpes. Su voz era feroz. No te atrevas a disculparte por esto. Se apartó. Le tomó el rostro entre las manos y la obligó a mirarlo. ¿Sabes lo que creo? Creo que tu cuerpo sabía que por fin estaba a salvo, por fin amado, por fin en casa. Creo que no estabas rota. Solo estabas con la persona equivocada y ahora estás con la adecuada. ¿Quieres esto? Ella lo miró a los ojos. Sí. Su respuesta fue inmediata. Yo quiero esto. Te quiero a ti. Quiero a nuestro hijo. Quiero todo contigo, Jessica. Todo lo que podamos construir juntos. Se quedaron allí abrazados mientras asimilaban la magnitud de lo que estaba pasando. Ahora era real, completamente real. Se acabaron los fingimientos, se acabaron los juegos. Solo ellos y la vida que crecía dentro de ella. Los meses siguientes fueron una vorágine de citas con el médico, náuseas matutinas y Kang Min-ho volviéndose increíblemente protector. Insistió en que dejara de trabajar, que dejara de hacer cualquier cosa que le causara estrés. Apenas se le notaba, pero él la trataba como si fuera de cristal. Estoy embarazada, no me estoy muriendo. Se quejó una mañana cuando él intentó llevarla al sofá. Eres preciosa, él apretó la mandíbula. Los dos sois preciosos, no voy a correr ningún riesgo. Estás siendo ridículo, estoy siendo cuidadoso. La acomodó en el sofá y le colocó almohadas a su alrededor. Así, cómoda, niño. Ella le agarró la mano. Te quiero, pero si no me dejas caminar sola, voy a perder la cabeza. Él se sentó a su lado, le puso la mano en el vientre. Su bebé tenía ahora el tamaño de un limón, pequeño, perfecto y suyo. Tengo miedo. Su confesión fue silenciosa. ¿Y si pasa algo?
¿Y si no puedo protegerte? ¿Y si? Jessica le puso el dedo en los labios. No va a pasar nada. Estamos bien. Yo estoy sana. El bebé está sano. No puedes controlarlo todo. Puedo intentarlo. Ella se rió. Eso es lo que me encanta de ti y también lo que me vuelve loca. Bien. La besó. Quiero volverte loca. Quiero volverte tan loca como tú me vuelves a mí. A los 5 meses, el embarazo de Jessica se hizo público. Los medios se volvieron locos. Titulares por todas partes. La esposa de Kang Minho está embarazada. ¿El bebé curará el escándalo? ¿Es esto un truco publicitario? Jessica ignoró la mayor parte, pero un titular la hizo detenerse. La declaración de Choi Minho sobre el embarazo de su exmujer. No debería haberlo abierto. No debería haberlo leído, pero lo hizo. La declaración de Minho era breve. Me alegro por Jessica. Espero que encuentre la familia que siempre ha deseado. Lamento cómo terminó nuestro matrimonio. Se merecía algo mejor de lo que le di. No era una disculpa, pero se acercaba. Jessica se lo enseñó a Kang Minho esa noche. Él lo leyó. Su expresión era indescifrable. ¿Importa lo que él piense? No. Ella recuperó el teléfono. No importa, tú eres mi presente, mi futuro. Él solo es el pasado, y el pasado ya no puede hacerme daño. Bien. La atrajo hacia sus brazos porque ya he dejado de luchar contra fantasmas. Estoy listo para centrarme en esto, en nosotros, en nuestra familia. Jessica apoyó la cabeza en su pecho, sintió las patadas de su bebé, sintió el latido constante de su corazón. Yo también. La habitación del bebé estaba pintada de un amarillo suave, neutro en cuanto al género. Decidieron no averiguar si iban a tener un niño o una niña. Querían la sorpresa. Kang Minho pasó horas montando los muebles. Jessica pintó las paredes con nubes y estrellas. Habían convertido un espacio que estaba vacío en algo lleno de esperanza. Esto es perfecto. Jessica se paró en la puerta con 7 meses de embarazo, con la mano sobre su vientre hinchado. Es nuestro. Kang Minho se acercó por detrás y la abrazó. Ahora todo es nuestro. Se acabaron los fingimientos, se acabaron los juegos. Solo esto. Ella se recostó contra él. Nunca pensé que tendría esto. Una familia, amor, un bebé, alguien que me ve. Lo tienes. Su mano cubrió la de ella sobre su vientre. Y lo tendrás para siempre. No voy a ir a ninguna parte, Jessica. Nunca. Te lo prometo. Te lo prometo. A los 8 meses, todo cambió. Jessica estaba sola en casa cuando empezó el dolor. Agudo, intenso, demasiado pronto. Llamó a Kang Minho. Su voz estaba tensa por el miedo. Algo va mal. Voy para allá. Le oyó moverse, dar órdenes. Mantén la calma. Llama al médico. Estaré allí en 10 minutos. El médico confirmó sus temores. Parto prematuro. El bebé estaba llegando. Un mes antes de tiempo. Llevaron a Jessica en silla de ruedas a la sala de partos. Kang Minho le cogió la mano todo el tiempo. Tenía el rostro pálido, pero su agarre era firme. Puedes hacerlo. Su voz era segura. Eres la persona más fuerte que conozco. Puedes hacer cualquier cosa. Duele, lo sé. Le besó la frente, pero pronto conoceremos a nuestro bebé. Pronto todo esto habrá valido la pena. 3 horas de dolor, de empujar, de miedo a que algo saliera mal. Entonces se oyó un llanto. Pequeño, enfadado y perfecto. Una niña, anunció el médico. Pequeña pero sana. Jessica, tienes una hija. El rostro de Kang Minho se desmoronó. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras el médico colocaba a su hija sobre el pecho de Jessica. Es perfecta. Se le quebró la voz. Es absolutamente perfecta. Jessica miró el diminuto rostro, el pelo oscuro, los perfectos deditos que ya agarraban la mano de su madre. Nuestra hija, susurró, nuestro pequeño milagro. La llamaron Grace porque la gracia era lo que los había unido. La gracia era lo que los había sanado. La gracia era lo que llenaba los espacios donde antes había dolor. Las primeras semanas fueron agotadoras. Grace era pequeña pero feroz. Lloraba cuando tenía hambre, dormía cuando quería, exigía atención a todas horas. Kang Minho estaba obsesionado.
La sostenía constantemente. Le cambiaba los pañales sin quejarse. Caminaba por la habitación a las 3 de la mañana, cantando canciones de cuna coreanas. Jessica se despertaba y lo encontraba de pie junto a la ventana de la habitación del bebé, con Grace en brazos, hablándole de la ciudad que se veía abajo, contándole sobre el imperio que había construido, los errores que había cometido, la mujer que lo había salvado. «Tu madre es mágica», le susurró una noche, sin saber que Jessica estaba escuchando desde la puerta. «Entró en mi vida cuando estaba frío y destrozado. Me enseñó a sentir de nuevo, a amar, a ser humano. Su voz era suave, y ahora me ha dado a ti lo más preciado que he tenido nunca». El corazón de Jessica se llenó de amor. Se había casado con este hombre por venganza, por supervivencia, por razones que no tenían nada que ver con el amor. Y de alguna manera imposiblemente había encontrado todo lo que siempre había deseado. El primer cumpleaños de Grace se celebró en el ático, solo con la familia. La madre de Jessica había volado desde Nigeria. La abuela de Kang Minho vino desde Busan. Unos pocos amigos íntimos, nada que ver con las elaboradas fiestas que organizaba Seoul's Elite, solo gente a la que querían. Mientras veían a su hija descubrir el pastel, Minho envió un regalo, una pulsera de plata con el nombre de Grace grabado. Jessica estuvo a punto de devolverla. Entonces Kang Minho la detuvo. Cometió un error. Su voz era tranquila, un terrible error, pero esto es su intento de hacer las paces. No tienes que perdonarlo, pero tal vez puedas aceptar que lo está intentando. Jessica se quedó con la pulsera y la guardó en el joyero de Grace. Quizás algún día le contaría a su hija sobre su primer matrimonio, sobre el dolor que había dado lugar a algo hermoso. Pero aún no, no por ahora. Por ahora, Grace solo necesitaba saber que la querían por completo, incondicionalmente, para siempre. 5 años después de casarse, Jessica y Kang Minho estaban en el balcón donde se habían besado por primera vez. Grace dormía dentro. La ciudad brillaba abajo. «¿Alguna vez te has arrepentido?», preguntó ella en voz baja. «¿De casarte conmigo?» «Nunca». Él la rodeó con el brazo por la cintura. «La mejor decisión que he tomado nunca. Aunque empezara como una mentira, especialmente porque empezó como una mentira». La giró para que la mirara. «Nos enseñó que a veces las mejores cosas surgen de las peores situaciones, que las personas rotas pueden curarse unas a otras, que la venganza no es tan dulce como el amor». Le acarició la mandíbula con el pulgar. «Tú me salvaste, Jessica, de mí mismo, de la soledad, de convertirme en el monstruo que todos creían que era. Tú me salvaste primero». Ella se inclinó hacia su caricia, de la desesperación, de creer que no era suficiente, de una vida a medias. Se besaron con suavidad, dulzura y promesas. Detrás de ellos, a través del cristal, el alma vibraba con vida, una ciudad que una vez había rechazado a Jessica, que la había destrozado, que la había reconstruido para convertirla en algo más fuerte. «Te amo», susurró ella contra sus labios. «Yo te amo más», sonrió él. Imposible. Sus ojos se encontraron con los de ella. Necesario. Se quedaron allí abrazados mientras el mundo se movía a su alrededor. Dos personas que habían comenzado como extraños, que se habían utilizado mutuamente para vengarse, que habían encontrado algo que ninguno de los dos esperaba. Amor. Amor verdadero, honesto e inquebrantable. Y mientras las luces de la ciudad pintaban dibujos en su piel, mientras su hija dormía plácidamente en el interior, mientras su futuro se extendía brillante y seguro ante ellos, Jessica finalmente lo entendió. No había sido destrozada, había sido plantada. Y a partir de ese dolor, de esa devastación, de ese momento en el que pensó que su vida había terminado, se había convertido en algo más hermoso de lo que jamás había imaginado. Se había convertido en sí misma, en madre, en esposa, en una mujer que conocía su valor. Y había crecido junto a un hombre que la veía, toda ella, las partes rotas y las partes curadas, las partes asustadas y las partes feroces, toda ella, y amaba a cada una de sus partes. Su historia había comenzado con los papeles del divorcio, la lluvia y la venganza,
pero se había convertido en algo completamente diferente. Se había convertido en una historia de amor, desordenada y complicada, pero absolutamente perfecta. Y mientras Kunmiño la acercaba a él, mientras la gracia se agitaba en su interior, mientras el alma brillaba abajo como un reino que habían conquistado juntos, Jessica sonrió, porque estaba en casa, por fin, completamente, irrevocablemente en casa. El pasado ya no podía hacerle daño. El futuro era suyo para construirlo. Y el presente era todo lo que siempre había deseado. Amor, familia, un hombre que veía su valor, una hija que llevaba su esperanza, una vida reconstruida de las cenizas. La familia de su marido la había echado por ser estéril. Le habían dicho que no valía nada, que estaba rota, que era inferior, y entonces un hombre peligroso había aparecido bajo la lluvia, le había ofrecido venganza, le había dado mucho más, le había dado todo. Y ahora de pie en sus brazos, con su hija durmiendo plácidamente en su interior, con las almas esparcidas debajo como una promesa, Jessica finalmente lo creyó. Ella era suficiente. Siempre había sido suficiente. Solo necesitaba a alguien que lo viera. Y Kang Minho, el jefe de la mafia, el hombre peligroso, el extraño que se había convertido en su todo, lo vio. La vio a ella, y eso lo cambió todo.